Vamos a hablar hoy día de un tema interesante, un tema que realmente está en muchos púlpitos y tiene que ver con el texto que dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Particularmente el cómo nosotros mismos se ha tergiversado y se ha utilizado para decir, mira, primero tienes que amarte a ti mismo y tienes que aprender a amarte a ti mismo, cuidarte a ti mismo para después amar a tu prójimo. Y entonces terminan enfatizando el amor de sí mismo antes que el amor al prójimo, como si dijeran ahí dos mandamientos, cuando en realidad hay uno solo. El mandamiento que está ahí es amar a tu prójimo. La línea comparativa o la comparación es cómo debo amar a mi prójimo, cómo me amo a mí mismo. Es un hecho dado, es un hecho de la causa. Es decir, el amar al prójimo como a sí mismo tiene que ver con la comparación. ¿Cuál es la comparación? La manera en que yo me amo a mí mismo. Es un hecho de la causa, es un hecho dado, no es un mandato. Entonces, el texto no manda a amarnos a nosotros mismos porque ya nos amamos, lo da por sentado. El texto lo que dice es que te ames a tu prójimo en comparación como lo haces a ti mismo. Y en ese contexto quisiera compartirte una lectura que habla acerca de este concepto, el concepto de la autoestima y de qué manera nosotros podemos abordarlo bíblicamente desde la perspectiva de un tipo de consejería bíblica que originalmente se llamaba noutética. Bueno, dice el escrito acá que tengo frente mío que en el corazón del diálogo contemporáneo sobre la salud emocional existe una tensión palpable entre la perspectiva de la psicología moderna, que a menudo eleva la autoestima como el pilar de la salud mental, y el marco teológico presentado por diferentes autores como Edward Welch, Paulison también y por supuesto Jane Addams. Hay dos posturas, la psicología contemporánea y la posición de los consejeros bíblicos noutéticos. Hay un librito que se llama Cuando la gente es grande y Dios es pequeño, de Edward T. Welch. Este libro desafía directamente el paradigma secular del valor de la autoestima al proponer que muchos de los problemas diagnosticados como baja autoestima son en realidad manifestaciones de una condición espiritual mucho más profunda. Edward habla del, comillas, temor al hombre. El propósito de lo que estamos hablando hoy día es, bueno, hablar de esta perspectiva de Welch para resolver esta aparente contradicción, no buscando un equilibrio precario entre dos cosmovisiones, sino replanteando el problema desde una óptica bíblica fundamental que exige un cambio de paradigma en lugar de una simple ponderación. Entonces, lo primero que debemos hacer es redefinir el problema central, qué significa baja autoestima versus el temor al hombre. Y aquí, para abordarlo adecuadamente, esta pregunta que no deja de ser compleja sobre la depresión, el duelo, la autoestima, es crucial redefinir la naturaleza del problema fundamental, tal como lo propone Edward T. Welch. El autor del librito que habla sobre cuando Dios es pequeño y el hombre es grande. Bueno, cuando el autor nos invita a realizar un cambio de diagnóstico radical, pasar de la observación de los síntomas, como comillas, la baja autoestima, a la identificación de la raíz espiritual del problema, que es mucho más profundo y mucho más universal. Welch identifica esta raíz como, ya lo dije anteriormente, el temor al hombre, una condición que sitúa a la persona en el centro de nuestro universo emocional y espiritual, usurpando el lugar
que solo le corresponde a Dios. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico secular? ¿Cuál es la preocupación central respecto a este tema? La cultura moderna, especialmente en el contexto de los Estados Unidos y en general Occidente, Hispanoamérica, ha elevado la autoestima a una preocupación central y casi sagrada, llegando al nivel de vaca sagrada inclusive. Wells, sin embargo, identifica esta tendencia como la manera más popular, dice el autor, en que se expresa el temor hacia otras personas. En este paradigma, sentirse bien con uno mismo se convierte en el objetivo primordial y la falta de autovaloración se considera la raíz, la causa raíz de una multitud de disfunciones personales y sociales. El problema se define en términos del yo y la solución, lógicamente, también se centra en la persona, en ese yo. Entonces, en términos generales, diciéndolo simple, el concepto secular del mundo de la psicología, la autoestima es antropocéntrica, se centra en el valor de la persona, porque yo soy valioso. Sin embargo, otra vez Wells hace una reinterpretación de la autoestima como manifestación del temor al hombre. Wells desmantela ese diagnóstico de baja autoestima al interpretar esa baja autoestima no como una enfermedad en sí, sino como un síntoma febril de una dolencia mucho más grave. Sostiene que una vida que gira alrededor de lo que los otros piensen de ti es la verdadera esencia del temor al hombre. Esta condición se manifiesta en una serie de comportamientos y ansiedades que a menudo se disfrazan con terminología psicológica. Wells es explícito en categorizar la presión del grupo, el complacer a la gente y la codependencia como meros eufemismos del concepto bíblico del temor al hombre. Para ilustrar la omnipresencia de estos temas, o de este tema, Wells, el autor de este libro, plantea una serie de preguntas diagnósticas que revelan cómo esta condición impregna toda nuestra vida diaria. Por ejemplo, ¿sientes una necesidad imperiosa de aprobación de tu cónyuge o de otros? ¿Te resulta difícil decir no por miedo a defraudar a los demás? ¿Tu vida gira en torno a lo que otros puedan pensar de ti, ya sea por reverencia o por temor a sus opiniones? ¿Tienes miedo de ser expuesto públicamente como un fraude o un fracasado? ¿Te sientes vacío, avergonzado, deprimido, con facilidad cedes ante la crítica o temes el rechazo? Bueno, cada una de estas preguntas apunta a un mismo centro de gravedad. ¿Cuál es? La opinión y el poder de las otras personas sobre ti. El argumento teológico, la Biblia, que utiliza Wells para hacer frente a este tema, es que el temor al hombre es en su núcleo una forma de idolatría. La afirmación es tan simple como devastadora. Reemplazamos a Dios con la gente. Reemplazamos el temor a Dios por el temor a las personas. Al otorgar a los seres humanos el poder de definir nuestro valor, controlar nuestras emociones y dictar nuestras decisiones, nos elevamos al estatus de deidad. Se convierten en palabras del autor en nuestro ídolo favorito. Así, la búsqueda de autoestima en la aprobación ajena no es una búsqueda neutral de bienestar, sino el acto litúrgico central en el culto a este ídolo favorito. Esta perspectiva responde directamente a la pregunta sobre si fortalecer la autoestima es una forma de idolatría. Desde la óptica de Wells,
el problema no es el deseo de sentirse valorado, sino la fuente de la que se busca esa validación. Cuando la fuente es el yo o la aprobación de los demás, estamos participando en un acto de idolatría, porque hemos depositado nuestra confianza y nuestra identidad en las criaturas en lugar del Creador. Para comprender la profundidad de esta idolatría y por qué es una condición tan arraigada, es necesario explorar sus orígenes bíblicos, tal como Wells lo declara en el relato o en el libro en particular que ya mencionamos. ¿Y cuál es el origen bíblico de esta nuestra necesidad de aprobación, de lo que Wells llama temor al hombre? Wells no presenta el temor al hombre como un simple defecto psicológico o un mal hábito que se puede corregir con mejores técnicas de pensamientos. Lo enmarca como una condición intrínseca y trágica de la humanidad caída, cuya raíz se encuentra en el momento fundacional de la rebelión humana. El relato de la caída del libro de Génesis. Entender este origen es estratégicamente crucial, pues revela por qué las soluciones superficiales están dirigidas al fracaso, condenadas al fracaso, diría Wells. Y aquí cabe, ¿qué pasa con la vergüenza? Según el análisis de Wells, el pecado de Adán y Eva introdujo una emoción hasta entonces desconocida, la vergüenza. Inmediatamente después de su desobediencia, dice la Escritura, sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Eso lo dice Génesis 3:7. Este evento, interpreta Wells, marcó el estreno del temor a los demás, a las demás personas. La desnudez física se convirtió en un símbolo de una exposición mucho más profunda. La desnudez espiritual y moral ante la mirada penetrante de un Dios santo y ante la mirada del otro. Esta vergüenza primordial creó una necesidad desesperada y frenética de ser cubiertos. Adán y Eva intentaron cubrirse a sí mismos con hojas de higuera, un intento inútil de esconder su vulnerabilidad, tanto de Dios como el uno del otro. Este acto estableció el patrón fundamental del temor humano, un impulso constante para esconderse, protegerse y manejar la percepción que otros tienen de nosotros para evitar el dolor de la exposición. Entonces hay dos caras, y este es un punto importante, hay dos caras de la vergüenza. Una por el pecado propio y otra por el pecado de otro contra mí, y que caemos en el victimismo, en la victimización. Para abordar la complejidad del sufrimiento humano, como el de un padre que pierde a su hijo, como una víctima de abuso, Wells presenta una distinción crucial entre dos fuentes de vergüenza. La vergüenza que resulta de nuestro propio pecado. Esta es la vergüenza directa de Adán, la conciencia de nuestra propia transgresión y la desnudez moral que confiesa. Por otro lado, la vergüenza que resulta de ser víctima del pecado de otros. Esta es la experiencia de ser deshonrados o mancillados por las acciones de otros. Wells aclara que aunque teológicamente existe una diferencia abismal entre ser pecador y ser víctima, la experiencia emocional de sentirse desnudo, expuesto o impuro es dolorosamente similar, ya seas como víctima o como protagonista del pecado. Las víctimas, a pesar de su inocencia en el acto, a menudo sienten una profunda vergüenza que intensifica su temor al hombre, ya que han sido expuestas y vulnerables de la manera más íntima. Dado que el problema de la vergüenza y su origen son de naturaleza
profundamente espiritual, la solución propuesta por el mundo secular y las que ofrece la Biblia serán por necesidad radicalmente distintas y a menudo hasta opuestas. Y aquí veamos qué dice la psicología frente a esto que Wells llama temor al hombre. La divergencia entre el diagnóstico secular y la propuesta bíblica conduce inevitablemente a dos caminos terapéuticos opuestos. Mientras que la psicología secular busca remediar el síntoma, la baja autoestima, fortaleciendo el yo y su capacidad de autoafirmación, la solución bíblica, propone Wells, busca sanar la enfermedad o el temor al hombre, reemplazándolo con su único y verdadero antídoto, el temor al Señor. La solución incompleta del mundo es ámate a ti mismo. Bueno, Wells critica las soluciones seculares y a ciertas respuestas cristianas superficiales que las imitan por ser fundamentalmente incompletas. La exhortación a amarte a ti mismo, aunque bien intencionada, mantiene al individuo como el centro del universo. Este enfoque desde la perspectiva bíblica, noutética, no resuelve el problema, sino que lo alimenta. Al centrarse en la automejora y en la autovalidación, simplemente refuerza la idolatría del yo que yace en la raíz del temor al hombre. Esta, en esencia, es un intento de reconstruir el yo con las mismas herramientas defectuosas que llevaron a la vergüenza y la exposición de Génesis, perpetuando el siglo en lugar de romperlo. ¿Y cuál es el verdadero antídoto? Bueno, el verdadero antídoto ya lo mencionamos, es el temor al Señor. La solución bíblica que se presenta y que presenta Wells y el que está compartiendo con ustedes, se presenta como central en su obra, es radical y contracultural. El temor del Señor es el tratamiento para el temor al hombre. Es crucial entender qué significa este temor. No se trata de terror paralizante o un miedo servil, sino de una profunda reverencia, asombro y adoración que reordenan radicalmente nuestras prioridades y percepciones. Temer al Señor significa que Dios se vuelve más grande que la gente en nuestros corazones y mentes. Figuras bíblicas ilustran este temor, cómo este temor reorienta la vida. Abraham, cuyo temor a Dios fue mayor que su temor a perder el hijo de la promesa, estuvo dispuesto a sacrificarlo. David, cuyo temor a Dios hizo que un gigante pareciera pequeño, se enfrentó a Goliat con fe inquebrantable. Pedro, quien negó a Cristo por temor al hombre, fue transformado por el temor del Señor, hasta predicar audazmente ante las mismas autoridades que crucificaron a su maestro. En cada caso, la opinión de Dios se vuelve tan masiva y significativa que la opinión de los hombres se reduce a su tamaño correcto. La consecuencia práctica y liberadora de temer a Dios es el descubrimiento de una nueva y sólida identidad en Cristo. Wells comparte su propósito, su propia experiencia como un testimonio poderoso en esta verdad. Él luchó durante años con la necesidad de aprobación, hasta que la doctrina de la justificación por la fe se convirtió en una realidad viva para él. Su revelación fue transformadora. La opinión de Dios acerca de mí estaba basada en la obra consumada de Cristo. Por lo tanto, ¿qué importancia tiene lo que la gente piense de mí?, nos declara Wells. Esta es la verdadera libertad. No es la frágil confianza que proviene de una autoestima inflada,
la cual requiere un mantenimiento constante a través del éxito y la aprobación. Es la libertad inquebrantable que proviene de saber que nuestra identidad y valor están asegurados eternamente en la obra de Cristo. Ya no tenemos que actuar para ganarnos un veredicto favorable, porque el veredicto ya ha sido emitido en Cristo, justificado, amado, santificado y lo más bello, hijo. Con estos principios teológicos establecidos, ahora es posible abordar con mayor claridad los temas difíciles y prácticos del duelo, la depresión y el diálogo con quienes no comparten nuestra fe. Lo vamos a dejar hasta aquí y continuaremos la próxima sesión.